pam. Copiar el enlace. Bueno, listo. Ya quedó eso por allá. Me vuelvo acá. Hola Darcy, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿Cómo amaneces? ya con el ingenio conectado, tardó de 15 minutos tratando de entrar y Lo que pasa es que yo lo que creo es que como hay clase a esta hora, entonces la plataforma va dejando entrar mientras va liberando espacio, va dejando entrar. Entonces, pues, puede ser eso. Pero pues, esto sigue, o sea, esto todavía le falta, no lo han inventado bien todavía. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de este elemento que se llama el escalímetro. El escalímetro. Bueno, antes de arrancar con esto, pues es importante que ustedes tengan en cuenta, sí, que para hacer todos los temas de planimetría, pues se utiliza esta herramienta. Eh, digamos que yo doy esto porque es un tema como de cultura general que lo debe saber cualquier persona que tenga algunas nociones o que haya estudiado algo de diseño, porque el escalímetro se utiliza comúnmente, digamos que cuando ustedes ya están trabajando con computadores y programas y software, pues ya no lo necesitarían virtualmente, no lo necesitarían. Sin embargo, es importante que conozcan qué es esta herramienta y para qué sirve el escalímetro. Digamos, por ejemplo, que ustedes tienen, por decir un ejemplo, ustedes tienen van a hacer un evento en el estadio, ¿sí? Y en el estadio lo van a hacer en la cancha del estadio. Y resulta que en esa cancha del estadio pues van a diagramar diferentes espacios que van a suceder dentro del escenario. Entonces, ¿cómo organizar de manera coherente con medidas que ustedes sepan que aquí cabe una tarima de tantos metros por tantos metros, que van a caber tantas sillas, que van a caber tantas mesas, que en determinada área van a poder poner, no sé, una zona de comidas, que van a poner en la otra, no sé, todo el tema de baterías sanitarias, ¿sí? ¿Cómo lograr que todo eso que van a meter en una cancha de fútbol, ¿sí? Quepa en un pliego, ¿sí? En un formato de metro por 70? Bueno, para eso está esta herramienta que es el escalímetro. Esto se utiliza básicamente para reducir medidas de la realidad para poderlas ubicar en un plano. Entonces, es un elemento que es muy similar a una regla, ¿sí? Este es el más común de todos. Por cada una de sus caras tiene unas medidas específicas. Este, por ejemplo, tiene 6 escalas. Hay de diferentes formas. Hay unos que son como unas reglitas, como un abanico, que cada reglita trae una escala diferente. Más o menos oscilan de 30 centímetros. Los de las reglitas son más pequeñitos. Pero básicamente es como una regla de trazo porque trae una nomenclatura que nos sirve pues para identificar las medidas. No es una herramienta para trazar, es muy importante, y tampoco es una herramienta para cortar, ¿sí? El escalímetro lo que tiene en sus medidas son eh, unas escalas de relación que existen entre un objeto dibujado y la realidad. Por ejemplo, en este caso que vemos en esta imagen, ¿sí? La escala 1 en 125 quiere decir que cogió un metro o un centímetro y lo redujo 125 veces. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la escala 1 en 125, ¿sí? Todas las escalas siempre van a arrancar de 1 en 125, hay de 1 en 500, 1 en 250, 1 en 50, 1 en 10, 1 en 20, hay muchas escalas, ¿sí? Aunque hay algunas que están, pues, homologadas.
O sea, no hay escalas de, por ejemplo, no hay escalas de uno en 23.2. No, ese tipo de escalas no existen. No hay escalas así como aleatorias, no hay. Hay escalas específicas sobre las cuales se debe trabajar. Cuando empecemos a trabajar en el Sweet Home 3D, se van a dar cuenta pues que la importancia que tiene el conocimiento de esto. Bueno, entonces, esto consta, cada uno, como les decía, consta de dos caras en cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, aquí en estos podemos manejar hasta 6 escalas. Aquí tenemos la escala 1 en 100, que quiere decir que se dividió un metro en 100 partes. O sea que cuando yo voy a dibujar un metro, ¿de qué medida va a tener ese metro en mi hoja? A ver, si cogí y dividí un metro en 100 partes. A ver, la nueva entra quedando. ¿De cuánto mide una parte De 10 de, centímetros debe quedar. de 10 centímetros? ¿Quién tiene otra apreciación? Si yo cojo un metro y lo divido en 100, ¿cuánto mide cada pedacito? A 1 centímetro. Un centímetro, no 10 centímetros, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si yo cojo un metro y lo divido en 100, ¿sí? Ya. Pues cuando yo dibuje, aquí voy a tener 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿sí? Entonces, miren la magnitud y la importancia que esto tiene. O sea, yo se los traigo como para ilustrarlas de qué es todo esto, pero realmente hoy en día, pues es una herramienta que ya no se utiliza en el día a día del dibujo técnico, porque eso ya lo hace el computador de una. Simplemente uno le da los parámetros y el programa lo realiza. Pero sí es importante que lo conozcan porque eventualmente en algún momento de la vida, ¿sí? Les va a llegar un plano a sus manos. O sea, usted no piensen que que solamente van a trabajar en eventos, no sé, en eventos pequeños. Hay que pensar en grande, hay que pensar en macro. Lastimosamente, pues este año con toda esta pendejada se frenaron muchas cosas y la llegada de empresas grandes de eventos aquí a Colombia, porque aquí iban a llegar 3 empresas, bueno, 3 empresas como empresas no, pero iban a fortalecerse lo que era McCann Erickson, Jonan Rubicam y ¿cuál es la otra, hombre? Bueno, se me fue la tercera, pero estas 3 empresas iban a formar, iban a hacer como una asociación para sacar, para montar una empresa de eventos aquí en Colombia. Yo no sé si ustedes saben quién es McCann Erickson, quién es Jonan Rubicam y quiénes son todas estas gentes. Ellos son los que le manejan las comunicaciones a las empresas más grandes del mundo. O sea, estamos hablando que ellos son los que hacen eventos y hacen cosas para Coca-Cola, para Pepsi, para Nestlé, para Johnson y Johnson, para Hewlett Packard, para Huawei, para todas estas marcas gigantes. O sea, imagínense la magnitud de los eventos. Entonces, eventualmente en algún momento, ¿sí? Ustedes les va a llegar un plano a sus manos y van a tener que utilizar este aparatito, ¿sí? Para saber qué es lo que están midiendo y cuánto están midiendo. Bueno, estas son las escalas estandarizadas. Tenemos la escala 1 en 100, que yo cojo el metro y lo divido en 100 partes iguales. Miren que aquí, en la 1 en 20, cogí el metro, ¿sí? Cogí la unidad y la dividí en 20 partes iguales. Miren que a pesar de que estas son muy similares, o sea, que parecieran milímetros, ¿sí? Esta es la división que hay entre ellos, no son milímetros. O sea, entre este y este, a pesar de que hay 10 unidades,
no miden 1 centímetro. Si ustedes cogen y lo compararan, eso no les va a medir 1 centímetro. Lo mismo aquí en la escala 1 en 25. De aquí a aquí hay 10 unidades, pero no quiere decir que haya 10 milímetros. Ojo con eso cuando estén midiendo con esto. Entonces, aquí quiere decir que yo cogí la unidad y la dividí en 20 partes. Aquí la dividí en 25 partes. Aquí la dividí en 50. Miren que aquí ya hay una variación, ¿sí? en la medida. ¿Sí? Aquí hay una variación en la medida. Aquí ya las 10 unidades no van de aquí a acá, sino que van de acá a acá. Y ahí no hay ni un centímetro jamás. ¿Sí? Mucho menos. Aquí creo que aquí si midiéramos con una regla con un metro normal de centímetros, ¿sí? Si no estoy mal, estos son 2 centímetros. De acá a acá hay 2 centímetros. Ah, sí, claro, porque esta está en escala 1 en 50. ¿Sí? La escala 1 en 100 divide el metro en 100 partes iguales, que nos darían porciones de 1 centímetro. Aquí lo divide en porciones, lo divide en 50 partes iguales, que nos daría porciones de 2 centímetros. 1 en 75, el orden es exactamente el mismo, lo va dividiendo la unidad. Aquí, por ejemplo, coge el metro y lo divide en 125 partes iguales. O sea que cada centímetro va a ser menos, cada 10 unidades van a ser menores a 1 centímetro. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando estén trabajando con esto. Bueno, también se puede utilizar el cero, ¿sí? El cero a la derecha. Entonces yo puedo utilizar con estos múltiplos de cero, ¿sí? Con estos múltiplos, yo puedo pasar una escala de 1 en 25 a una escala de 1 en 250, que quiere decir que cogí la unidad y la dividí en 200 partes iguales, en 750, en 500. Estas son todas escalas de reducción, ¿sí? Cojo la unidad y la divido en tantas partes, ¿sí? Hay escalas de ampliación, ¿sí? En donde yo tengo algo microscópico y lo amplío, porque esto funciona también al revés. La diferencia es que pues no divido la unidad, sino que la multiplico, ¿sí? Para que me dé el resultado que yo necesito. Bueno, entonces lo que les decía, miren, cada unidad del escalímetro, ¿sí? Cada unidad del escalímetro corresponde a 1 metro. Si se dan cuenta aquí abajo, miren aquí abajo, que esta es otra escala, ¿sí? Esta es otra escala. Las unidades siempre se representan por un número cerrado y el resto siempre van a ser medias unidades, estarán representadas por el número 50. Entonces yo tengo, en este caso, por ejemplo, aquí tengo 50 centímetros, 1 metro, 1 metro con 50, 2 metros, 2 metros con 50, 3 metros, y así sucesivamente. Entre estos 50 centímetros, ¿sí? O sea, de aquí a acá, aquí hay 10, aquí hay 20, 30, 40 y 50. Pero aquí, entre cada uno de ellos, en la reglita, ¿sí? Está marcado de a 2 unidades. O sea, yo tengo aquí 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí están entendiendo esto? ¿O están perdidas? Si tienen alguna pregunta, háganla. Si no están entendiendo, digan, profe, no entiendo ni mi... Esto es horrible, pero necesito que Profe, no entiendan. entiendo. ¿Qué no Esto es entiendes? horrible. No entiendes nada. No. ¿Desde dónde no has entendido? ¿Desde donde dije buenos días o un poquito más adelante? Imagínate que escuchar buenos días. Bueno, ni siquiera escuchaste de ahí. Bueno, pero es claro que esto es una regla, ¿sí? En la cual se dividen las unidades en partes iguales, ¿sí? Vuelvo a arrancar desde acá. Si yo cojo, esta es la más básica para que ustedes me entiendan. Ustedes tienen, desde este punto de vista, en una regla normal, ¿sí? Espérenme un segundo, traigo una reglita, por favor.
Bueno, espérenme, yo salgo de esto para que se vea más claro. Bueno, miren, en una regla ustedes tienen, en este caso tienen pulgadas y centímetros. Una escala de 1 en 100 lo que hace es coger y dividir el metro, o sea, divide un metro, una unidad, llamémoslo así para poder abarcar eh, más numeración, divide una unidad en 100 partes iguales. En este caso, por ejemplo, en el caso de una regla de centímetros y milímetros, ¿sí? Yo tengo, en este caso específico, yo tengo una escala de 1 en 100, a pesar de que esto solamente tenga 30 centímetros, ¿sí? Pero aquí tengo una escala de 1 en 100. Si yo voy a representar un metro de la realidad, ¿sí? Quiere decir que cogí un metro y lo dividí en 100 partes iguales. Eso quiere decir que aquí yo tengo un metro. En este centímetro tengo un metro, ¿sí? En 2 centímetros tengo 2 metros. En 3 centímetros tengo 3 metros, ¿sí? Cojo la unidad y la divido en partes iguales. Eso es lo que hace el escalímetro. Hay escalas que las dividen en 125, escalas que las divide en 20 partes iguales, que las divide en 30 partes iguales, ¿sí? Pero Sí, digamos ahora que ya estoy más ubicada. ya entendiste mejor, ¿sí? Todo esto, toda esa numeración y todo ese resultado lo da el escalímetro. O sea, no hay que inventarse nada. Por ejemplo, si avanzamos aquí, ustedes se van a dar cuenta. Lo que les decía, aquí, espérenme porque aquí había una más clara. Miren, aquí tenemos un metro, ¿sí? Miren que esto está en escala 1 en 25. ¿Qué quiere decir esto? Que el escalímetro coge y divide el metro, la unidad, pueden ser 100 metros, pueden ser 25.3 metros, y los divide en 25 partes iguales. Verdaderamente lo que les digo, esto no es que lo vayan a estar utilizando, mejor dicho, que termina la clase y de ahora en adelante tienen que utilizar el escalímetro para medir, no. Es algo de cultura general, de diseño. Sí, todavía estamos en temas introductorios antes de empezar como a montarnos pues en el tema de generar estructuras y de crecer las cosas. Si no saben medir, pues no van a saber utilizar el espacio, ¿sí? Si no saben utilizar el espacio, pues el evento puede tener una muy buena idea, pero las cosas no les caben o el espacio no es. Entonces, por eso esto tiene la relevancia que tiene dentro del programa y hace parte como de la introducción. Miren, por ejemplo, aquí dice que pues la graduación que tiene aquí, lo que les decía, aquí hay 50 centímetros, ¿sí? Y aquí hay 10 centímetros. Entonces, digamos que cuando existía este tipo de precisión, pues las cosas no quedaban tan precisas como quedan hoy en día. Un computador, un programa de un AutoCAD, un programa de estos de diseño, a uno le da una precisión de 0.0000001. O sea, eso es una tolerancia más pequeña que un cabello. Mientras que aquí, si aquí hay 10 centímetros, ¿cómo puedo yo establecer si necesito milímetros aquí? Me queda imposible. Eso hay que hacer una aproximación y ya en la obra, ya en el punto, pues mirar a ver cómo se define. Pero aquí desde las medidas no se puede hacer. Yo no sé si ustedes bueno, no, seguramente no se han percatado de eso. Los autos de antes, ¿sí? En los empalmes de las puertas, donde se unen las puertas, donde se une el guardabarro con la puerta, donde se une el capó con el guardabarro, o sea, donde cierran cada una de las puertas y de los elementos que se abren en la carrocería del vehículo. Antes de que se arrancara con el diseño por computador, las tolerancias de eso podían llegar hasta 1.5 centímetros. O sea, eso tenía una abertura, miren,
entre la puerta, entre la puerta y la otra puerta tenía una abertura gigante, ¿sí? Hoy en día, el diseño por computador que tiene esas tolerancias tan precisas llega a hacer que esas uniones sean de máximo 5 milímetros. O sea, ¿cuál es la diferencia en esto? Eso tiene unas repercusiones desde el punto de vista de producción grandísimas en el uso de material, por ejemplo, ¿sí? Ya no hay tanto gasto de material. Desde el punto de vista de producción también, el uso de pintura, ¿sí? Se gasta menos pintura al hacerlo. Desde el punto de vista del desempeño del vehículo, es mucho más aerodinámico. El vehículo es mucho más silencioso porque no hay tanto aire circulando entre rendijas que generan turbulencia y generan ruido. Entonces miren que este tipo de cosas pues tienen bastante importancia y bastante relevancia. Bueno, esta presentación no me quiero alargar mucho porque pues la idea es mostrarles qué es el escalímetro. Esto lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan ahí como material anexo de consulta. Básicamente, ¿qué van a aprender a manejar ahí? Pues van a ver unos ejercicios de cómo se trabaja con el escalímetro. Si lo quieren conseguir, es una herramienta que eventualmente les puede servir. ¿Dónde consiguen esto? En una papelería buena, buena queriendo decir que lo pueden comprar en, ¿cómo es que se llama? En el Pingüino, en el centro, esa es buena, allá lo pueden conseguir. En cualquiera de las papelerías que se encuentran por ahí en el hueco, pueden conseguir el escalímetro. Revisen muy bien, eso sí les recomiendo, que tenga escalas en múltiplos de 5, porque hay unos que vienen en escalas de múltiplos de 100, o sea, uno en 400, uno en 300, uno en 500. Esos escalímetros son para ingeniería civil. Entonces eso es para hacer mega obras, para hacer puentes, para hacer estadios, para hacer edificios, para medir todo ese tipo de cosas, de estructuras gigantescas. Los que vienen en escalas de 5, ¿sí? Que son estos de 1 en 25, 1 en 75, 1 en 50, esos son los que utilizaríamos nosotros o utilizarían ustedes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Para que ya entremos con lo que sigue. Esto, aquí lo que les enseñan es a medir, palabras más, palabras menos, el numerito es el que nos dice. Por ejemplo, en este caso específico, yo aquí tengo, a ver, desde lo que hablamos ahorita, ¿sí? ¿Cuánto están midiendo ahí? Ahí está clarísimo la medida. ¿Cuánto están midiendo ahí? A ver. ¿Hay alguien al otro lado? Estoy solo. A ver. ¿Cuánto están midiendo ahí? Si el metro está dividido en 50, entonces serían 2. No. A ver. Ahí está muy claro, es imposible perderse. Chicas, miren, aquí están midiendo 5 metros en la realidad. 5 metros en la realidad. Lo que pasa es que si lo traemos y lo medimos con centímetros, de aquí a aquí hay 10 centímetros. Porque esto, del 0 al 1, ¿sí? Hay 2 centímetros. Pero no las quiero enredar con eso, ¿sí? Y entonces, ¿por qué 1 en 50? Está en 1 en 50, quiere decir que se cogió el metro, la unidad, y se midió, y se dividió en 50 partes iguales. Entonces, cogieron el metro, cogieron los 5 metros en este caso, y los dividieron en 50 partes iguales.
ese metro, ¿sí? Dividido en 50 partes iguales, les va a dar 25 centímetros perdón, 2, 4, 6, les va a dar 10 centímetros si lo miden con una regla, si lo miden con esta regla. Pero es que esta regla aquí no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan establecer, son las medidas de la realidad. Por eso les digo, aquí hay 5 metros. Aquí hay 5 metros. De aquí a aquí hay 5 metros. ¿Sí? Si necesitan, si quieren que entremos en profundidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí es donde él explica lo que está haciendo. Aquí tiene exactamente la misma marca. Esta línea que hay aquí es esta línea que él midió acá. ¿Sí? Entonces, si lo medimos en centímetros, miren que aproximadamente esto da 10 centímetros. Del 0 al 11, perdón, del 1 al 11, ¿cuántos centímetros hay? Que no sea Diana. Del 1 al 11, ¿cuántos centímetros hay? Once, ahí lo que está mostrando, no. No. Ay, Del 1 al 11 no hay 11 centímetros. Metros. ¿Cuántos? 10. Hay 10 centímetros. Ajá. Del 1 al 11 hay 10 centímetros. Del 0 Porque al se están. porque se corrió uno. Perdón, perdón. Exacto. Del 0 al 10, del 0 al 10 hay 10 centímetros. Del 1 al 11 hay 10 centímetros. Del 1 al Porque no se está 11, midiendo el primer centímetro. exactamente, no se está midiendo el primer centímetro que va del 0 al 1. ¿Sí? Ah, listo. Aquí hay un centímetro, aquí hay un centímetro. Ojo, a mí este error, esta vaina, hace muchísimo tiempo me costó platica. Cuando estaba novato empezando en esta vaina, me costó plata. Porque medí desde el 1, ¿sí? Y al final, pues me faltaba un centímetro y me tocó remendar y hacer cosas y me faltó plata. Entonces me costó. Me faltó porque me tocó prestar, entonces me costó plata. Bueno, vamos a pasar ahora a otra parte que es bien importante, que es, a ver, déjeme yo termino de... Me imagino que tienen muchas preguntas acerca del uso del escalímetro. Mi recomendación es, van a irse, van a buscar la que, es más, vénganse, la pongo de una vez ya en el grupo, ¿sí? La pongo ya de una vez en el grupo. profe, Señora, una razón. dime. Yuri no pudo asistir porque ella tenía un tío muy enfermo, que le había dado COVID. Ah, jue madre. Entonces estaba pues en cuidados intensivos, una situación muy complicada. Y anoche falleció. Uy, Entonces tenaz. ella era muy cercana pues a él. No es de esos tíos que uno ve así ocasionalmente, sino que era muy cercana a Era el él. tío. Entonces que no se Ah, siente nada bien. bueno, listo. Sí, aquí ya ella me mandó un mensaje por el WhatsApp. Pues es tenaz cuando esta vaina la siente uno tan cerquita. La verdad, porque uno siempre piensa que eso no le va a pasar a uno, que se le pasa a los demás. Cuando lo tiene uno como tan cerca, pues es complicadito. Bueno, entonces, ay, le doy una cosa. Cerrar. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir con un tema que es bastante importante, que son, que son las vistas de un objeto. O las vistas, o sea,
iniciamos con las vistas de un objeto porque es como lo más simple, lo más sencillo. A partir de ahí, pues hay otros requerimientos para cuando ya tenemos que hacer la planimetría, por ejemplo, ya de un evento más macro en donde hay que hacer estructuras pues más complicadas. Básicamente, yo cojo algo por acá que me ilustre mejor porque es que esto tan cuadrado no me da. Básicamente, un objeto, ¿sí? Para representarlo desde el punto de vista del dibujo, se toman tres vistas importantes. La primera es la vista frontal, ¿sí? Esta vista frontal. La segunda es una vista lateral, ¿sí? O sea, en este caso, yo aquí tengo la frontal y la lateral, ¿sí? Y una vista superior, ¿sí? Básicamente, estos son los tres elementos que construyen o que constituyen un isométrico. Una vista frontal, una vista lateral y una vista superior. Cuando yo les hablo de isométrico, quiere decir que ustedes están viendo, que ustedes ven la figura desde las tres dimensiones: frente, profundidad y altura, ¿sí? Ahí tienen contempladas las tres medidas de cualquier sólido que se construya, incluso de cualquier espacio que se tenga, porque ya en el espacio vendrían más elementos ubicados de esta manera. Pero entonces básicamente tenemos una vista frontal, una vista lateral y una vista superior, que también es posible y también lo existe y también de repente lo van a encontrar, que haya una vista inferior en algunos casos. Esto es muy dado cuando se trabaja con temas de ingeniería mecánica, ¿sí? Que las piezas tienen que se deben detallar y se deben mirar como por todas sus caras, ¿sí? Por ejemplo las piezas de un motor, ¿sí? Las piezas de una caja de cambios, las piezas de una bicicleta. Eso es ingeniería mecánica. Y en la mayoría de los casos, ellos utilizan la vista inferior y la vista, la lateral. O sea, todas las vistas: superior, lateral derecha, lateral izquierda, frontal, posterior o anterior, superior e inferior. O sea, cogen este sólido, ¿sí? Y lo abren como si estuvieran abriendo un cubo, ¿sí? Porque miren que básicamente, prácticamente todos los sólidos, ¿sí? Terminan teniendo 6 puntos de vista. ¿Cuáles son esos puntos de vista? ¿Cuáles pueden ser? A ver, María Fernanda, ¿cuáles pueden ser los 6 puntos de vista de cualquier sólido? Debe estar diciendo ella por allá: ay, este man, ¿por qué me pregunta a mí? A ver, María Fernanda. Profe, la verdad, ¿Por qué te pregunto? eso mismo que acabo de decir, eso mismo dije, como que, ay, ¿por qué me pregunta? Profe, la verdad, no sé. Los conozco, llevo 20 años dando clase. A ver, Mariana, ¿cuáles son los Pues 6 no sé. puntos? A ver, no di cualquier cosa, te estoy preguntando. Di ¿qué se te ocurre? ¿Cuáles pueden ser los 6 Nada, puntos de vista? sé en blanco. Estefanía, o Sofía. ¿Están despiertas? Profe, no sé. Vio Sigue. atrás, Sí, los lados. exactamente. Los 6 puntos de vista que puede tener un cubo, las 6 caras del cubo. El cubo lo vemos es cuadrado por cada una de sus caras, pero si le hacemos un proceso de abstracción a este elemento que yo tengo acá, pues yo puedo llevar esto casi a que sea un paralelepípedo, ¿cierto?
que es la forma volumétrica de un rectángulo. Entonces voy a tener la superior, que es 1, la inferior, 2, ¿cierto? Lateral derecha, 3, lateral izquierda, 4, frontal, 5 y posterior, 6. Todos los sólidos, todos tienen esos 6 puntos de vista. Un edificio los tiene, ¿sí? Un edificio los tiene. Lo que pasa es que la manera de representarlo, de mostrarlo, es diferente, pero también los tiene, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos tiene estos 6 puntos de vista. Entonces, desde ahí, vamos a arrancar. A ver, con lo que son las vistas de un objeto. Entonces, aquí en estas diapositivas que yo me encontré como para ilustrarlo, porque es que es bastante claro aquí cómo se ven, entiendo que esto viene como desde España, entonces, y lo trabajan como desde la arquitectura. Entonces aquí esto tiene unos nombres diferentes. Por ejemplo, a estas proyecciones, ¿sí? A estas proyecciones, yo les digo proyecciones, ellos le dicen alzadas, ¿sí? Entonces, pero es simplemente un tema de sinónimos. Entonces, miren, desde este punto de vista, ¿sí? Yo tengo esta figura volumétrica, ¿cierto? Hasta ahí está entendido, ¿cierto? Chicas, aquí sí sería muy productivo que prendieran las cámaras para yo ver y saber que están entendiendo, porque si no, sí se van a perder después haciendo los ejercicios que les voy a dejar. Necesito que me digan si sí están entendiendo lo que están viendo. Este es un volumen, ¿sí? ¿Por qué es un volumen? A ver, ¿por qué es un volumen, Mariana? Profe, bueno, esta es otra pregunta, pero si está grabando, es que usted a veces se le olvida. No, ya estoy grabando, claro. Tengo Ah, que listo. grabar por 2 canales, el de esta plataforma y el de YouTube. Pero bueno, a ver, ¿por qué esto es un volumen? A ver, chiquillas, pongan a funcionar. ¿Por qué esta figura es volumétrica? Porque es una figura Porque tridimensional. tiene medidas. Porque tiene medidas. Pues porque No, tiene como... medidas no tiene. Porque tiene como qué. Sigue, no les dé pena, chicas. Digan cualquier barrabasada, no importa. Están aquí es para eso, porque aquí sí lo pueden decir. Cuando estén trabajando no pueden decir ese tipo de cosas. Digan lo que lo que piensen. A ver, ¿por qué eso es un volumen? Porque tiene varios planos y eso la hace Porque tridimensional. tiene varios planos y eso la hace tridimensional. A ver, otra apreciación. Porque es que desde lo que está diciendo Diana, pues esto también tiene varios planos, pero no es un volumen. ¿Por qué esto es un volumen? A ver, alguien que diga otra cosa. Por favor, chicas, digan cualquier cosa. Se me queden calladas. Profe, yo iba a decir pues algo similar a lo de Diana, pero iba a decir ¿Qué ibas a que es decir? porque tiene varias columnas. Pues porque Tiene varias tiene las columnas. columnas. Bueno, listo, ok. Esa es otra apreciación. Miren, esto tiene volumen. Tiene grosor. Porque tiene grosor. Eso, hablen. Es que necesito es que hablemos para que
Todas las que ustedes me estaban diciendo son verídicas, pueden definir, pero verdaderamente porque esto tiene un volumen es porque esto tiene una altura, un ancho y una profundidad, ¿sí? Tiene ancho, alto y profundidad. Eso ya la hace una figura volumétrica. Entonces, desde el punto de vista de la representación de las figuras, siempre vamos, a ver, yo miro una cosa acá. Reviso una cosa aquí. Bueno, mire. Tenemos la misma figura, ¿sí? Siempre vamos a tener una representación de por lo menos dos caras. Esas dos caras van a ser las que más muestren de la figura, dos vistas de las que más muestren la figura. Yo necesito, aquí está, es que esto lo hace, arranca como de atrás para adelante. Entonces miren, esta es la representación, así se representan, siempre se deben representar de esta manera. Superior, ¿sí? Frontal y lateral. Esta es la manera correcta de ponerlas. Esto tiene que tener una concordancia en la posición. Miren que esto obedece a una concordancia en la posición. Esta azul no puede estar en cualquier parte. Esta amarilla no puede estar en cualquier parte. Tienen que estar relacionadas una con la otra. No sé si es, esto es súper importante que lo tengan claro, porque cuando les llegue un plano, les va a llegar con estas características. Entonces, desde el punto de vista de la cara frontal, yo solamente, y aquí me devuelvo, desde el punto de vista de la cara frontal, yo solamente voy a ver estos elementos, ¿cierto? Por ende, la representación va a ser solamente de estos elementos, ¿sí o no? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Cuando miro la vista superior o la planta, yo solamente estoy viendo estos elementos. Este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. O sea, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y estos son los que yo dibujo acá. Ahí estoy mostrando la cara frontal. ¿Sí? Solo el frente, solo lo que veo el frente. Ya no lo veo tridimensionalmente, no lo veo tridimensionalmente. ¿Por qué esto se hace así? Porque aquí yo solamente tengo estas medidas o solamente veo la cara 1 y 2. ¿Y por qué en esta veo la 3, la 4, la 5 y la 6? Porque a la hora de hacer las medidas, de colocar lo que se conocen como las cotas o hacer el acotado de los elementos, ¿sí? Es mucho más sencillo hacerlo por caras y va a quedar mucho más claro hacerlo por caras que hacerlo desde el isométrico. Esta volumetría, desde el punto de vista técnico, se le conoce como isométrico, ¿sí? Isométrico. Bueno, entonces tenemos la planta, esta plantica de acá, ¿sí? Que nos dibuja el número 3, el 4, el 5 y el 6. Y por último, tenemos la lateral, ¿sí? Que va a ser una sola cara, que es la única que vemos. Aunque vemos otra, ¿sí? Que es esta marcada acá como 8. Si yo me paro aquí, desde el punto de vista físico, pues obviamente yo no voy a ver esto acá, porque esta porción de acá me está tapando y no lo voy a poder ver yo acá. Pero desde el punto de vista de la representación del dibujo, yo utilizo algo que se llaman las líneas punteadas, estas líneas punteadas de acá, ¿sí? Con esas líneas punteadas ustedes van a poder evidenciar en la vista que ahí hay otro dibujo, que ahí hay otra pieza, que ahí hay un corte, que ahí va un elemento
que construye la pieza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la proyección de las tres vistas? Tenemos la vista frontal, ¿sí? La vista superior y la vista lateral. Esto se repite en una constante en absolutamente todos los planos que ustedes vean. La mayoría van a tener siempre una vista superior, una frontal y una lateral. En algunos casos encontrarán solamente dos, pero con esas dos vistas ya será muy claro, ¿sí? Ya será muy claro poder definir cómo es la figura, ¿sí? Miren que aquí aparece claramente, ¿sí? La vista superior, la vista frontal y la vista lateral. Siguen teniendo esta coincidencia, miren, este ancho de acá corresponde, o sea, esta profundidad, perdón, esta profundidad que tiene la pieza, ¿sí? Esta profundidad que tiene la pieza corresponde a la profundidad que nos marca la lateral, ¿sí? El ancho que tiene, en este caso la superior, el ancho que tiene la superior, ¿sí? Pues define el ancho que tiene la pieza, ¿sí? Y a su vez la altura que tiene la lateral, ¿sí? O en este caso la frontal, pues define la altura de la pieza. Por eso es muy importante que esto esté en una sincronía a la hora de hacer el dibujo. O sea, palabras más, palabras menos, esto tiene que verse así, de esta manera. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Veamos aquí unos ejemplos. Aquí tenemos como esta escalera, ¿cierto? Entonces tenemos la vista superior, ¿sí? Miren la vista superior. Lo que pasa es que aquí tiene, no, aquí está. Esta es la vista superior, ¿sí? Miren que la orientación de este plano, que es más grande que este de acá, ¿sí? Está en este sentido. Por ende, esto de acá debe, ¿sí? Debe estar coincidiendo con esta medida de acá, ¿sí? Aquí se los define claramente, ¿sí? La planta o la vista superior, ¿sí? La vista lateral y la vista frontal. Esta es la frontal. Aquí le dice perfil, pero pues no es un perfil, ¿sí? Si nosotros lo traemos a lo que nosotros manejamos y se maneja en esta parte del mundo, tenemos una vista superior, una vista lateral, superior, lateral. Profe, esa no es superior. ¿Cuál? La ¿Esta? planta. Sí, claro que la superior. Estoy viendo de aquí arriba. Es la vista superior. Ay, esa no es la posterior. No. Esta es Porque no, ojo que este dibujo tiene su cascarita. A mí me gusta esta presentación. Yo la tengo es porque tiene varias cascaritas precisamente para ponerlo a pensar a uno en el orden de las cosas, ¿sí? Esta es la superior, aunque aquí está dibujada como pues por debajo de la pieza, verdaderamente lo que está dibujando acá, miren, esto es lo que está dibujando acá. Esta línea corresponde a esta línea de acá. Esta línea de acá corresponde a esta línea de acá. Esta de acá a esta de acá y esta a esta de acá. ¿Sí? Estas líneas de aquí, esta línea que se ve aquí continua, ¿sí? Corresponde a toda esta línea, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Como yo solo la estoy viendo desde arriba, ¿sí? Pues yo no veo una cosa escalonada, yo veo es una línea recta, ¿cierto? Listo, profe. Esta de aquí es la frontal, ¿sí? Entonces, este recuadro exterior corresponde
a todo este marco de acá, ¿sí? A todo este marco de acá, a todo esto de acá. Porque yo estoy viendo desde esta vista frontal, yo estoy viendo es esta cara de acá, todo esto de acá, estoy viendo todo esto acá y estoy viendo todo esto acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Y eso corresponde, este rectángulo de acá corresponde a este rectángulo de acá, ¿cierto? Este de acá corresponde a este de acá. Y este de acá corresponde al de abajo. ¿Sí? Yo podría construir esta vista frontal construyendo cada uno de estos rectángulos o construyendo el rectángulo exterior, ¿sí? Y poniendo estas líneas que me marcan la altura. Miren que esto está ubicado, ¿sí? Esto está ubicado y están relacionadas entre ellas, ¿sí? La distancia que hay de aquí a acá es esta misma distancia que hay de acá a acá. Eso no es por chévere, eso es para que las medidas queden donde deben quedar, ¿sí? Básicamente, desde esta explicación, se traza un plano cartesiano. ¿Saben qué es un plano cartesiano? ¿Cierto? ¿Qué es un plano cartesiano? A ver, ¿quién tiene alguna apreciación de lo que es un plano cartesiano? ¿Alguna apreciación? Profe, es el A ver. espacio donde se hacen estas gráficas. Bueno, eso se podría decir que es un plano cartesiano, pero no. A ver, ¿quién tiene otra explicación de lo que es un plano cartesiano? Ya busquen en Profe, Google, vea, al menos, vea, a yo no ver. sé cómo explicarle, pero es el plano donde uno hace como que las coordenadas, ¿no? Es un plano de coordenadas, exactamente. Eso es un plano cartesiano, es un plano de coordenadas. Un plano de coordenadas en donde yo tengo un eje X, ¿sí? Y un eje Y. Aquí no tengo un eje Z. En este caso no tengo un eje Z. Hay algunos planos cartesianos que tienen el eje Z, pero eso es para funciones trigonométricas avanzadas y para, ¿cómo es? Bueno, para otras cosas de ingeniería mucho más elevadas de acá. Aquí yo simplemente tengo un plano cartesiano de dos ejes o de dos ordenadas en secuencia, que quiere decir que tengo un eje X que me va a marcar aquí, por ejemplo, los anchos. Todo lo que está sobre el eje X me va a marcar los anchos, ancho, ancho, ancho. Y el eje Y me va a marcar alturas. Entonces, alturas, alturas, alturas. ¿Qué sucede aquí? Yo aquí en este plano cartesiano, en esta vista, yo tengo vistas bidimensionales. ¿Sí o no? Porque solamente tengo altura y ancho. Altura y ancho. Altura y solo tengo eso. En esta, en esta de acá, esta es una representación tridimensional. Esto yo puedo decir que es un volumen. Ojo con esto. Esto es un volumen. Porque aquí, digamos que esto es como un tronquito de madera. Tiene una representación de un tronquito de madera. Tiene la textura de la madera y asemeja a que es una talla en madera. Entonces yo digo que esto es una volumetría. Es un volumen. Esto es una representación tridimensional, que no es lo mismo que esto. Aunque yo al inicio les pregunté, ¿esto porque es una volumetría? ¿Sí? Pero aquí en este punto, para que lo tengan claro, esta es una representación tridimensional, esta es una volumetría y esta es una representación bidimensional. Desde el punto de vista del diseño, las tres son exactamente lo mismo. ¿Sí o no? ¿O quién dice que no, profe, usted está equivocado, eso está mal? Bueno, que calla otorga. Todas las tres
son la visual de exactamente lo mismo. Pasemos a otro ejemplito de aquí. Lo mismo, esta ya es representada con colores. Entonces tenemos la frontal, ¿sí? Que son todas, es la representación de los amarillos, ¿sí? La superior, miren que a pesar de que está como en la parte de abajo, sigue siendo una vista superior, porque solamente me está mostrando aquí las caras verdes. Y la lateral, ¿ok? ¿Qué hora es? Uy, ya rendió bastante hoy. Otro ejemplo. Miren que aquí lo estamos viendo de diferentes puntos de vista. Aquí este isométrico tiene una representación un tanto diferente a la de estas, si ustedes se dan cuenta la inclinación es distinta. Miren, esta inclinación y esta inclinación son iguales. Estos son isométricos creados a 30 grados. 30 grados son los grados que tiene estos ejes, ¿sí? Sobre un plano de 180. Estas representaciones se hacen con la escuadra escalena, ¿sí? Con la que es alargada. A diferencia de estas, ¿sí? Esta, ay, se me olvidó el nombre. Este es un isométrico. Los otros son isométricos, los anteriores. No, se me fue. Son isométricos. Ay, se me fue la palabra, hombre. Bueno, son isométricos a 30 grados. Estos son isométricos a 45 grados. Que, si ustedes se dan cuenta, miren esta cara frontal de acá. ¿Sí? Esto está plano. ¿Sí? Esto está plano. Mientras que en estos, esta representación no es plana. ¿Sí? No es plana, es adyacente, es adyacente en sus ángulos. Tiene esta representación. Este es un isométrico a 30 grados y este es un isométrico a 45 grados. Se pueden utilizar los dos. Lo que pasa es que el de 30 grados, en lo personal, me parece que es más chévere, más bonito. Y además da más claridad en la representación. Aquí hay otra manera, miren, aquí están las 6 caras de las que les hablaba ahorita, ¿sí? Un mismo sólido con las 6 caras de representación, ¿sí? Esta sería la frontal, ¿sí? Que es esto y esto, esta parte de acá y esto. Frontal, lateral derecha, lateral izquierda. Si se dan cuenta, esta tiene una línea punteada y esta tiene una línea continua. Eso se debe porque esta es la visual desde este lado, o sea, de aquí para acá. Y esta es la visual de acá para acá. Entonces, como de acá para acá yo no veo esta línea, la debo marcar con una línea punteada, ¿sí? Esta cara de acá, diantres, ¿esto dónde es? La de atrás, no. Ah, bueno, sí, es la posterior, sí, es la posterior. Es mirando esta de acá para acá. Muy bien, muy bien. No entiendo aquí por qué esta línea es punteada. Porque yo, sea por delante o sea por detrás, voy a ver exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a ver un elemento así como en L. ¿Sí? Nunca entendí por qué le ponen la punteada aquí, pero bueno. Y aquí tengo la superior. ¿Sí? Esta es la superior, en donde tengo este rectángulo, que es este cuadradito, que es este, y este rectángulo un poco más como mediano, como que está entre estos dos, que corresponde a este, que es un chaflán. Un chaflán es un corte diagonal que viene acá, ¿sí? Y lo mismo del otro lado. Esta es la inferior, o sea, estoy mirando por debajo, ¿sí? De abajo hacia arriba. ¿Qué más hay aquí? Aquí hay varios ejemplos. Les voy a poner este link en el grupo de una vez,
para que, control C, para que, igual esto lo voy a subir ¿a qué? A la plataforma Moodle, allá también la van a tener disponible. Bueno, ¿en qué seguimos con esto? Les voy a dejar una tareilla para que se entrenen un poquito con este tema. Déjame entrar, por favor, acá. Ya. Bueno, miren, aquí hay unos ejercicios en esta presentación. ¿Sí? Van a ser las vistas. A ver si de pronto aquí hay, a ver si de pronto esto está más fácil. Que tenga lineecitas guía. Para que no se me revuelquen tanto por allá. A ver si este tiene. Ah, bueno, este tiene líneas guía. Ay, pero no tiene todas. Diantres. A ver. Bueno, este tiene las vistas con las soluciones y con las guías. Pero no, va a tocar. Bueno, les voy a dejar este, que tiene las guías, al menos del primero. Uno. A ver cuánto tiene la primera, la segunda, tercera. A ver. Bueno, ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Estas figuras que ustedes ven acá, todas estas figuras que ustedes ven acá, ¿sí? Tienen lo que yo les llamo, aquí en este punto tienen estas líneas guía. Eso quiere decir que esto tiene 1, 2, 3, 4, podrían ser centímetros, digamos, 4 centímetros de ancho por 4 centímetros de profundidad por 4 centímetros de altura, ¿sí? O sea, es un cubito que tiene estos cortes de 4 por 4, ¿sí? En este caso, también tiene 4 por 4, 4 por acá, 4 por acá, 4 por acá, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer las vistas de la 1, de la 2 y de la 3, ¿sí? Las vistas de la 1, de la 2 y de la 3 para dentro de 8 días. Esto, con lo que vimos ahorita y con estas guías, pues les va a quedar sencillo de realizar. Ya les voy a poner también este link en el grupo para que lo tengan ahí a disposición. Profe, entonces se lo mandamos De la como... misma manerita que me lo mandaron, ¿sí? Ay, Bueno, una cosa, quiero que ser claro con ustedes en algo. Como esta materia, esta de arquitectura, están directamente relacionadas con temas de diseño, quiero que, porque adicionalmente del proceso de los pentágonos, que en lo que vi pues están bien correctos como lo hicieron, me parece a mí muy importante que todo lo que ustedes hagan le pongan el mayor sentido de estética posible. O sea, ocúpense en tomar las fotos bien tomadas. Ocúpense esto no se los dije yo para el Pentágono, entonces pues obviamente no lo va a tener en cuenta. Ocúpense de hacer las cosas con un enfoque y un pensamiento desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Que así sea una foto o así sea un pentágono mandado a hacer, que tenga algún contenido de diseño. Cuando digo algún contenido de diseño, pues, pero ¿cómo así? ¿Qué le hago yo a este pentágono que tenga un contenido de diseño? Por ejemplo, lo pudieron haber hecho y pudieron haberse tomado el trabajo de hacerle un marco a la hoja, por ejemplo.
pudieron haber hecho el pentágono en un color grueso y las marcas en un color, en otro marcador diferente, delgado. O sea, necesito ver el alcance creativo que tienen ustedes. Necesito que se explayen con cada minúscula cosa que yo les sugiera aquí para que ejercitemos. La idea es que le metan contenido de diseño, que sean creativas a la hora de expresarlo. Hay un tema de metodología que lo tiene, ¿sí? Y hay que tener la metodología, ¿sí? Pero desde el punto de vista estético, de diseño y todo eso, pues sería muy chévere también que ustedes le mezclaran el tema del asunto. Por favor, necesito que me pongan ahí en el grupo quiénes tienen computador y quiénes no tienen computador, porque para el tema del SweetHome 3D se necesita el computador. Muy probablemente, si no tienen el computador en la casa, pues nos va a tocar ir al CESDE, ¿sí? Nos va a tocar ir al CESDE para dar esas 3 sesiones. Pero entonces necesito, porque si en el grupo solamente hay, qué sé yo, 2 personas que no tienen computador, el CESDE les presta un portátil para que se lo lleven a la casa y lo hagamos todo desde la casa, ¿sí? Pero si digamos que somos 7 y solamente una tiene computador, nos toca ir al CESDE a hacer las clases digitales. ¿Listo, chicas? Fue un gusto. Se cuidan mucho, nos vemos. Chao, profe. Luego, profe. Listo, para la próxima, por favor, prendan la pantalla, tómense 5 minutos antes, no sé si es porque están despeinadas, están recién levantadas, entonces 5 minuticos antes, pero quiero que nos veamos en la pantalla, por favor. ¿Listo? Les recomiendo mucho eso, ¿vale? Chao. Gracias. Nos Chao. vemos, chao, cuídense mucho. Bueno, profe, explícame. Dime. Este programa que vamos a utilizar pesa mucho. No, eso es un programa muy livianito. Pues, Porque yo es sí tengo más, computador, pero está como tostado. ¿Funcionará?